hablamos del comercio internacional, hoy hablaremos de la famosa balanza de pagos, ¿ya? Miren. ¿Qué es la balanza de pagos? Miren, la balanza de pagos, como toda balanza, es una comparación de dos magnitudes, ¿no? ¿Qué magnitudes, profesor? Los dólares que entran en la economía y los dólares que salen de la economía. O sea, la balanza de pagos es el registro de todos los dólares que entran a la economía y todos los dólares que salen de la economía. De economía, estamos hablando de la economía peruana. La balanza de pagos es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre el resto del mundo con un país en específico. Si el Perú tiene relaciones económicas con el resto del mundo y de ese resto del mundo pueden entrar dólares. Y del Perú también pueden salir los dólares. Esa entrada y salida de divisas se contabiliza en una balanza de pagos. Esta balanza de pagos es elaborada por el Banco Central, ¿no? ¿Y en qué moneda? En dólares, ¿no? Porque se supone que las relaciones comerciales, financieras, económicas entre todo el mundo, la divisa, el dólar, es la que más se utiliza, ¿no? Y en Perú tiene razón. Entonces, la balanza de pagos va a registrar la ganancia de dólares, dinero que gana el Perú. Los dólares comienzan a abundar en la economía, si es que ganamos más dólares. ¿Y por qué podríamos ganar más dólares? Pues, profesor, por las exportaciones. Recuérdense que las exportaciones se dividen en exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales. Pero es la única relación comercial o económica que tenemos el Perú con exportando, importando, no. También puede venir los ingresos por préstamos. De repente el Banco Mundial, de repente un país desarrollado como Alemania, Italia, nos prestan. De repente inversionistas chinos, tailandeses, coreanos vienen a invertir al Perú y eso hace que los dólares en la economía abunden. Y tantas transacciones comerciales o económicas se pueden registrar en la balanza de pagos. Bien. ¿Y por qué motivo podemos perder dólares? Ah, podemos perder los dólares. ¿Por qué del país serían los dólares al resto del mundo? Profesor, por la importación. Recuerda que el Perú importa bienes y servicios. Y una de las importaciones son los insumos, ¿no? La mayor cantidad de importaciones que hace el Perú son insumos, hechos por la industria de los países desarrollados, esencialmente. Otro, también importamos bienes de capital, como maquinarias, herramientas, equipos, vehículos, bienes de capital. Otra importación muy fuerte es de los bienes de consumo, ¿no? Como los alimentos, vestidos, calzados, electrodomésticos para las familias. Pero también inversionistas peruanos salen a invertir afuera. Y cuando salen a invertir afuera, por ejemplo, los restaurantes que se abren en el resto del mundo por cocineros peruanos, por emprendedores peruanos, también hace que el dólar se vaya a otras economías. Entonces, el Banco Central tiene una ardua labor, ¿no? De registrar de manera contable, estadística, las entradas y las salidas de dólares provenientes del resto del mundo a la economía y de la economía al resto del mundo. Eso es la balanza de pagos. Entonces, ahora, en sí, profe, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento que registra todas las transacciones comerciales entre residentes y no residentes. Hasta aquí vamos a explicar este concepto. A ver, profesor, entre residentes y no residentes. Un ejemplo, profesor, mira, por ejemplo, si del resto del mundo, si del resto del mundo entran los dólares, esa operación se llama crédito. Crédito. ¿Ya? Y si del Perú salen los dólares al resto del mundo, se llama débito. Débito. Entonces, profesor, ¿qué es la balanza de pagos? Es la relación entre créditos y débitos
entre residentes y no residentes. ¿Y quién es un residente? Aquella persona que realiza una operación principal económica en el Perú. ¿Quiénes son? Todos nosotros los peruanos que hemos nacido aquí y estamos viviendo toda nuestra vida aquí. ¿Y quién más? El extranjero que radica legalmente en el Perú un año. Si radica legalmente en el Perú un año, entonces se convierte en residente. No confundir residencia con nacionalidad. La nacionalidad se ve en educación cívica. Para obtener la nacionalidad, pues hay que tener trámites y trámites. En cambio, la residencia es fácil de decir. Yo estoy radicando legalmente en el Perú un año y si realizo operaciones financieras, económicas con el resto del mundo, a partir del año que estoy residiendo legalmente en el Perú, ya me convierto en residente. ¿Quién es un no residente? El extranjero. El extranjero. Aquella empresa que tiene sus operaciones principales fuera, ¿no? ¿Se entendió? Por ejemplo, profesor, Movistar, ¿en el Perú es residente o no residente? No, profesor, Movistar en el Perú no es residente porque Movistar, su operación financiera importante es en España. Claro, ¿es residente o no residente? No, profesor, claro, no es residente porque su operación principal está en México. Cola Real, sí, Cola Real, su operación principal está en el Perú. Nosotros somos residentes. El amigo, el colombiano, depende, profesor, si el colombiano está legalmente un año en el Perú, ya es residente. Si está 6 meses, es un no residente. Bien, a partir de eso voy a hacer preguntas y vas a tener que responder. ¿Está bien? Ahí va, ahí lanzo la primera pregunta. Atentos, ¿ah? Atentos. Ya, atentos. A ver, José Pérez, José Pérez, José Pérez, es un español, es un español que radica en el Perú 7 años. Radica en el Perú 7 años. Y compra acciones del BCP. Y compra acciones del BCP. ¿Esa operación financiera va a la balanza de pagos en el Perú? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Respondan, por favor. A ver, José Pérez, que radica 7 años en el Perú legalmente, compra acciones del BCP. ¿Esa operación financiera se registra en la balanza de pagos? Ya, analizamos y analizamos. A ver. Pues, profe, usted me dijo que José era un español, ¿sí o no? Y si era un español que radica 7 años en el Perú, ya se convirtió en residente. Ahora, el BCP hace sus operaciones aquí, el Banco de Crédito hace su operación aquí, ¿sí o no? Es residente. ¿Y entre residentes y residentes se registra la balanza de pagos? No, profesor. Es residentes y no residentes. Segunda pregunta. Claro, hay que captar la idea, ¿no? Hay que captar. Claro, vamos a hacer 4 o 5 preguntas para entender perfectamente esto, porque esto ha venido en examen de admisión. El amigo Gianluca Lapadula, Gianluca de Lapadula, al que más quieres, Gianluca, ¿cómo se llama? Lapadupa, Lapalula, no sé, Gianluca, con Carlos, ya. Cada vez que viene a jugar a la selección, cada vez que juega en la Federación Peruana de Fútbol, Federación Peruana de Voleibol, pues no, Federación Peruana de Fútbol, le hacen un pago, ¿está bien? Bien. ¿Ese pago se contabiliza en la balanza de pagos, sí o no? Bueno, todos conocen quién es Gianluca. ¿Ah? A ver, siguiente pregunta. Pregunta número 2. Estamos haciendo preguntas de eco. ¿Va o no va ese pago? En la primera no iba, ¿ah? No, no iba. ¿En la segunda va o no va?
Escucho, escucho. A ver, jóvenes, ¿va o no va? Fácil, profesor. Gianluca Lapadula tiene nacionalidad italiana y nacionalidad peruana, ¿sí o no? Recuerden que no me interesa la nacionalidad. Pregunto a todos. ¿Gianluca reside en Perú? ¿Gianluca hace su operación económica en el Perú? Su actividad económica principal, ¿dónde la realiza Gianluca? ¿En el Perú o en Italia? Ah, profesor, Gianluca tiene operación económica en Italia, ¿sí o no? Ahí juega, pues. En segunda juega, ¿no? Claro. Y cuando viene acá, profe, Gianluca, para la balanza de pagos es un no residente y juega para un residente, la Federación Peruana de Fútbol. Su pago sí se contabiliza en la balanza de pagos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí sí. En la primera no. ¿Por qué no, profesor? Porque el español que radica 7 años en Perú ya es residente y el Banco de Crédito es residente y por eso no se contabiliza. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Amigo venezolano, ¿no? Que está 6 meses en el Perú, 6 meses en el Perú, y que compra acciones de Alicor, compra acciones de Alicor. Pregunto, ¿esa transacción económica se realiza en la balanza de pagos, sí o no? Estamos en la pregunta número 3. Bueno, la tercera pregunta ya creo que todos ya deben responder bien, ¿ah? Pero quiero que respondan ahí en el chat porque para seguir avanzando, a ver. El amigo venezolano que radica 6 meses en Perú y ha comprado acciones de Alicor. ¿Esa transacción económica se realiza en la balanza de pagos, sí o no? Ajá, muy bien, ahí sí va. ¿Por qué, profesor? Como el amigo venezolano está 6 meses, todavía es un no residente, ¿sí o no? Y como está comprando acciones de Alicor, que es una empresa residente, R con R, sí va. Ahí está. ¿Ha entendido? O un ejemplo más, una pregunta más. Yo creo que quedó bien. Bueno, uno más o ahí avanzamos al siguiente PPT. ¿Qué dices, Dalia, Luis, Ela, Angie, Marjorie, Sebastián, Gabriel, Cindy, Edison? ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Nos quedamos ahí o avanzamos? Pero si no me dicen nada, avanzo entonces, ¿ah? Bien. ¿Qué se entiende por transacción? Por transacción se entiende intercambio de mercancías, exportación, importación, movimientos de capitales por empréstitos e inversiones, transferencias unilaterales como donaciones. Profesor, o sea, si el Perú le donan dinero, si Perú le dona carpas a Ecuador, eso también se registra en la balanza de pagos, sí, pero en dólares, ¿no? Y las donaciones también tienen un nombre, ¿no? Regalos, premios, ¿no? Cooperaciones, cooperaciones también. Eso también se va a la balanza de pagos. ¿Sabes? Perú firmó un tratado de cooperación militar con Rusia. Profesor, imagino que Rusia le va a traspasar tecnología, conocimientos, va a capacitar a sus técnicos de la FAB.
de la Marina y del Ejército para reparación de motores de equipos rusos. Con Humala habían hecho ese tratado de cooperación, ¿no? Los técnicos rusos vinieron aquí y capacitaron a los técnicos peruanos. Y se quería hacer aquí como un enclave de reparación de maquinaria rusa, porque aquí en Sudamérica hay maquinaria rusa de Perú, de Venezuela, de Colombia. Entonces, Perú podría prestar esos servicios, ¿no? No sé en qué ha quedado, pero sí Perú tiene buena mano de obra reparando material ruso, jóvenes. Y variación de obligaciones de existencia, o sea, variación de obligaciones, deuda externa, pagamos, no paguemos, paguemos tasa de interés, paguemos amortizaciones, también se registra en el balance de pagos. Ahí está la residencia, ¿ve? Persona y empresa que realiza actividad económica principal dentro del país. Siguiente. Entonces, ¿qué es un crédito? Un crédito es cuando ganamos dólares, ¿no? ¿Sí o no? Ganamos los dólares. ¿Y qué es un débito? Cuando perdemos los dólares. El dólar se va al resto del mundo. Y podemos ganar por exportaciones, por remesas de peruanos en el extranjero, por turismo receptivo, ¿no? Viene colombiano, el turista alemán, coreano y viene aquí, trae sus dólares, se hospeda, compra, come, viaja, préstamos obtenidos, inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué podríamos perder dólares? Porque importamos, porque hay extranjeros en el Perú que remesan a sus países de origen. Por ejemplo, entre Estados Unidos y México hay una línea de frontera, ¿sí o no? Pero los mexicanos saltan la frontera, bueno, ¿y cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? Aproximadamente 40 millones. Mira, si el Perú tiene 33 millones más que la población peruana, ¿no? México está en Estados Unidos, ¿no? Es la migración más numerosa de Estados Unidos. Y uno se pregunta, profesor, de esos 40 millones hay ancianos, niños, imaginemos que solamente el 50% esté trabajando. O sea, 20 millones de mexicanos estén trabajando. Y esos 20 millones remesan a su país de origen, a México, ¿sí o no? Claro que sí, profesor. ¿Te imaginas la cantidad de dólares que entran mensualmente a México proveniente de las remesas? Ah, profesor, a eso llamamos remesas, remesas de extranjeros. Y eso también se contabiliza en la balanza de pagos. Turismos, peruanos salen a conocer a turistas extranjeros, turistas no peruanos salen a Asia, a Europa, a Norteamérica, a Sudamérica, y pagos de deuda, ¿no? Perú paga su deuda, ya sea el Estado o las empresas peruanas privadas pagan su deuda, y eso todo se contabiliza en la balanza de pagos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas, por favor, preguntas, pero no se queden callados, jóvenes, ¿ah? Preguntas, alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. Yo asumo que todo está bien. Entonces vamos a ver el resultado de la balanza de pagos. Recuérdense que nosotros estudiamos la balanza de pagos porque al final queremos saber cómo va nuestro RIN. ¿Qué es el RIN? Las reservas internacionales netas. Ese es el RIN. Las reservas internacionales netas. Y esas reservas, como la semana pasada les explicaba, está en oro, está en plata, ¿no? Está en derechos especiales de giro, que es la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional, que por si acaso el Fondo Monetario nos asesora para elaborar la balanza de pagos. Está en divisas. Ah, ya habló de divisas, profesor. Está en dólares, ¿no? Y la divisa que más tiene es el dólar, pues, ¿no? Entonces, las reservas podrían aumentar cuando el crédito excede al débito. Cuando el crédito excede al débito, cuando el crédito excede al débito, la balanza de pagos se hace
superavitaria. ¿Qué significa eso? Que entran dólares, más dólares de lo que sale. Si entran más dólares de lo que sale, la balanza de pagos se hace superavitaria, ¿no? Y las reservas internacionales comienzan a subir. Si el crédito es menor al débito, la balanza de pagos se hace deficitaria. Al hacerse deficitaria, las reservas internacionales netas comienzan a bajar. Y si el crédito es igual al débito, la balanza de pagos es equilibrada, un dólar sale, un dólar entra, entonces las reservas no se mueven, permanecen constantes. Entonces, al final, el resultado de la balanza de pagos, ¿qué es, profesor? ¿Cómo están nuestras reservas internacionales, no? ¿Cómo terminan nuestras reservas internacionales? Por eso es importante, pues. Y hemos dicho por qué es importante las reservas estudiarlas, ¿no? Porque nos dan al Banco Central de Reserva del Perú le da un mayor margen de maniobra para poder hacer frente a crisis, a shock externo, ¿sí o no? La semana pasada hablamos, ¿no? Que un suicida sube a la torre más alta del Perú y se quiere lanzar, ¿no? Al vacío. Llegan los bomberos y sus reservas internacionales, su cama elástica es pequeñita. Hay pocas probabilidades de que viva ¿no? Pero si las reservas son enormes, la cama elástica es enorme, por más que se lance, va a caer y va a sobrevivir. La cama elástica sería como las reservas que tiene el Banco Central, ¿no? A mayor reservas, mayor margen de maniobra para hacer frente a shocks externos. También las reservas internacionales nos dan grave liquidez internacional porque está en divisas y con las divisas nosotros cancelamos obligaciones extranjeras. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola, hola, hola. Bien. Ninguna. Así me gusta. Escriban, alguito escriban, ¿sí? Bien. Continuamos entonces. Ahora, esta es la segunda parte ya. Recapitulando, la balance de pagos es el documento contable elaborado por el Banco Central, cuya metodología de elaboración lo da el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? La balance de pagos es el registro de residentes y no residentes, ¿no? Cuyo crédito y débito se hace entre los países, entre el Perú con el resto del mundo. Es la relación entre créditos y débitos de residentes y no residentes. La balanza de pagos puede tener tres escenarios: que suba, que baje o que permanezca constante. Eso va a depender, ¿no? De los créditos y débitos en un periodo determinado. Ahora, la balanza de pagos tiene una estructura y eso viene en esa emisión. ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Lo dibujo aquí. La estructura de la balanza de pagos es la siguiente: cuenta de 5 cuentas, pero la cuenta número 5 vendría a ser el resultado de las 4 primeras. Una, primera cuenta, balanza en cuenta corriente. Segunda cuenta, la cuenta financiera. Tercera cuenta, financiamiento excepcional. Cuarta cuenta, errores y omisiones. Y si sumamos todas estas cuentas, nos da la variación neta de las reservas internacionales netas. Al final, la variación del RIN, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Cuenta por cuenta. Por eso el 2.1 es la balanza en cuenta corriente. ¿Qué es la balanza en cuenta corriente? Es la cuenta más común de la balanza de pagos. Esta balanza en cuenta corriente tiene 4 subcuentas: la balanza comercial, más la balanza de servicios, más la renta de factores, más financiamiento excepcional.
Entonces, en el siguiente PPT que vamos a estudiar, 4 PPTs que vienen a continuación son balance comercial, balance de servicio, renta de factor y financiamiento excepcional. No se preocupen que está así escrito ya, ¿ve? Primero, estamos en la balanza en cuenta corriente. Y la balanza en cuenta corriente que es igual a la balanza comercial. Y acá está. ¿Qué es la balanza comercial? Es la exportación menos importación de bienes, nada más. ¿Qué registra? Bienes. Ahora, ¿qué exportamos? Exportamos petróleo, trigo, ¿sí o no? Oro, plata, zinc. ¿Eso cómo se llama? Commodities. Dentro del comercio internacional, los países subdesarrollados exportamos materias primas, commodities, exportaciones tradicionales. Y Sudamérica es un gran exportador de tradicionales, de materias primas. El monto total de exportación menos el monto total de importación de bienes nos da la balanza comercial. Siguiente cuenta. Estamos en la balanza de cuenta corriente, que es igual a la balanza comercial más la balanza de servicios. Y esta es la balanza de servicios, ¿ves? La balanza de servicios. Exportación menos importación de servicios. Y aquí lo tenemos. ¿Qué servicios exportamos y qué servicios importamos del resto del mundo? Por ejemplo, Perú quiere comprar 5.000 autos de Japón. Sale los autos del puerto de Japón, sube el buque y llega al puerto del Callao. Ese buque es de un extranjero. Entonces, Perú importó no solamente autos, sino importó el servicio de flete. Y el flete es un servicio y el auto es un producto. El auto va a la balanza comercial y el flete va a la balanza de servicios. Fletes, seguros, reaseguros, telecomunicaciones, viajes, asesorías, turismo, patentes, va a la balanza de servicios. Y lo explico con algunos ejemplos. Perú juega el repechaje y todos los vemos en vivo y en directo, porque una televisora peruana pagó los derechos de transmisión. Siguiente. Perú produce vacunas porque la farmacéutica rusa, dueña de la patente, le ha dado el permiso. Y Perú tiene que pagar, ¿sí o no? Eso va a la balanza de servicios. Siguiente. Un empresario peruano abre su restaurante y le pone McDonald's. ¿Por qué? Porque compró la franquicia. Y eso va a la balanza de servicios. Siguiente. Un turista alemán se lleva réplicas de Tumis y eso va a la balanza de servicios, gasto en turismo. Un turismo peruano trae camellitos de Egipto en réplicas, no, en cerámicas, y eso va a la balanza de servicios. Muy bien. Preguntas con respecto a la balanza de servicios.
Bien, todo claro. En la balanza de servicios, bien. Seguimos. Estamos en la balanza en cuenta corriente, la primera cuenta de balance de pagos. Ya hemos abordado la balanza comercial, hemos abordado la balanza de servicios y ahora vamos a abordar la renta de factores. ¿Está bien? Bien. Antes de hablar de renta de factores, primeramente queremos hablar cuáles son los factores de producción, trabajo y el capital, ¿no? También la empresa, ¿sí o no? La empresa. Lo que más mueve es el capital y la empresa, ¿sí o no, jóvenes? Claro, eso es sabido, ¿sí o no? Bien, entonces vamos a ver por aquí, ¿ya? En el Perú hay capitalistas, hay empresarios, sí, que tienen mucho dinero, sí, profesor. ¿Y solamente invierten en el Perú? No, también invierten fuera, profesor, sí. Y en el resto del mundo, está el gran capital, ¿no? En el resto del mundo también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que del resto del mundo vienen al Perú y abren empresa o está en juego su capital acá, lo han invertido. Pero también pasa algo medio raro también. Pequeños empresarios peruanos se van y vienen a invertir acá, abren empresa y tienen un capital invertido en el resto del mundo, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, profesor, hacen operaciones, trabajan sus factores productivos, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si la empresa de origen peruana o de capital peruano tiene ganancias? Las ganancias se lo lleva a su país de origen, al Perú, ¿sí o no? Claro, las ganancias. Sus utilidades también. Sus tasas de interés también. Lo mismo pasa con el resto del mundo, ¿sí o no? El resto del mundo también que operó en el Perú va a devolver sus ganancias a su país de origen. Ganancias, utilidades, intereses, dividendos. Eso se contabiliza en la renta de factores. ¿Han entendido? ¿Se entendió? O sea, ejemplo, profesor, Movistar, que es una empresa española, opera en el Perú. Y si ganó 1.000 millones de dólares en el Perú, se lo lleva a España. Eso va a la renta de factores. Un magnate ruso invirtió en la Bolsa de Valores de Lima y ha ganado 200 millones en una semana. ¡Fum! Se lo lleva a su país de origen. Un banco extranjero prestó a un banco peruano y le cobra una tasa de interés del 2%. Eso, y si se le paga y se lo lleva a su país de origen, renta de factores. O viceversa, con la Real, que operó en México, ha tenido una ganancia de 500 millones de dólares en los últimos 10 años. Si lo ha traído al Perú, renta de factores. Un capital peruano que se imprestó a Bolivia con una tasa de interés 3%, si esa tasa de interés viene al Perú, renta de factores. Un peruano que invirtió en la bolsa de Nueva York comprando acciones de Tesla y que ha ganado 100.000 dólares, si eso llega al Perú, renta de factores. ¿Entendieron? Bien. Entonces, ya mira cómo estamos, ¿ah? Estamos ya en la renta de factores. O sea, profesor, las ganancias. Ahí está escrito, ¿no? Las ganancias. Los intereses, las utilidades, los dividendos que salen del país, que vienen al país, proveniente de un factor de producción, tanto extranjero como nacional, se contabiliza en la renta de factores. Siguiente. Estamos en la balanza en cuenta corriente. Ya no es necesario, profesores, aquí está. Estamos en la balanza en cuenta corriente. Y la balanza en cuenta corriente tiene 4 subcuentas. La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. ¿Qué se da en las transferencias corrientes? Primera apreciación. En las transferencias corrientes se va a dar, ¿no? Las donaciones.
aquí entran las transferencias unilaterales. ¿Qué es una donación? Un regalo, una cooperación. Una cooperación. Los premios y también las remesas de inmigrantes y emigrantes. O sea, cuando hablamos de remesas, estamos hablando de qué cosa? De que el venezolano que trabaja aquí envía dinero a Venezuela. O del peruano que trabaja en Chile trae dinero al Perú. Eso se contabiliza en las transferencias corrientes. O un terremoto en Ecuador, Perú dona 1000 carpas, transferencias corrientes. O un terremoto en Chile, Perú dona 5000 carpas en transferencias corrientes. Muy bien. Y hemos acabado la balanza en cuenta corriente. Si queremos hacer un análisis de la balanza en cuenta corriente, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Profesor, en la balanza en cuenta corriente de Perú, ¿es superavitaria o deficitaria? ¿Es crédito o débito? Por el lado de la balanza comercial, es superavitaria. Hay años que es deficitaria, pero por lo general es superavitaria. Aquí es deficitaria. Aquí mucho más deficitaria. Esto tiene un poco peso, por lo cual, en conclusión, la balanza en cuenta corriente es deficitaria. Profe, ¿perdemos dólares? Sí. ¿Eso qué significa? Que la siguiente balanza tiene que equilibrar esto. ¿Y cuál es la siguiente balanza? La balanza o la cuenta financiera. La cuenta financiera, vamos a poner así, CF, cuenta financiera, es dentro de la balanza de pagos la segunda cuenta más importante. Su nombre dice cuenta financiera. Aquí se va a registrar todo el movimiento que se hace en el mundo del capital, de los dólares. Los dólares viajan por todo el mundo, jóvenes, por todo el mundo. De repente el dólar que tú tienes en el bolsillo, de repente viene Corea, de Japón, de propio Estados Unidos. Pero ¿por qué viaja por el mundo, profesor? Porque ese dólar es divisa. Y como se mueve como qué, se mueve como inversión. Entonces, las inversiones que se hacen en el Perú o las inversiones que peruanos hacen en el extranjero se contabiliza en la cuenta financiera. O los créditos que Perú recibe o los créditos que Perú otorga se registran en la cuenta financiera. Las amortizaciones que Perú hace o las amortizaciones que le pagan al Perú se registran en la cuenta financiera. Profe, ¿qué es amortizaciones? No entiendo. Vamos por aquí. Un ejemplo sencillo. Tú me prestas 100 soles. Muy bien, ¿eso es un crédito, sí o no, profesor? Eso va a la cuenta financiera, si fuéramos ambos dos países. Pero yo te tengo que pagar, ¿sí o no? Te pago los 100 soles. Te puedo pagar los 100 soles en cuotas, 10 cuotas de 10. Eso es amortización. Pero aparte, te pago 10, desde 10 de 10, ¿sí o no? Te estoy dando 100. Pero la tasa de interés es otra cosa, ¿sí o no? La tasa de interés tú me puedes cobrar 20%, te tengo que pagar 20 soles. Claro, si la tasa de interés es 20%, 20 soles, ¿no, profesor? Claro. Entonces, ¿qué se concluye? Que el pago del principal, lo que tú me prestaste, se contabiliza en la cuenta financiera, ¿no? Y lo que tú me prestaste también se contabiliza en la cuenta financiera. Pero la tasa de interés, el interés que yo te debo pagar, esto va a la renta de factores de la balanza en cuenta corriente. Entonces, la amortización va, más no el pago de la tasa de interés, porque esto va a la renta de factores. Entonces, esta cuenta financiera, ¿qué en el fondo qué registra? ¿No? Registra todo movimiento del capital, como las inversiones, como los créditos, como las amortizaciones. Y se divide en dos cuentas, la del sector privado, cuando las operaciones financieras, comerciales, económicas del sector privado en el Perú, de residentes privados peruanos, realiza con el resto del mundo. Y ahí tenemos los créditos que Perú otorga o le otorgan, ¿no? Tenemos las inversiones, ¿no? Y hablando de inversiones, hay dos tipos de inversiones en este lado, ¿no? Podemos hablar de inversiones en la Bolsa de Valores de Lima, que es inversión de corto plazo, una inversión especulativa, ¿no? De corto plazo.
Y podemos hablar, ¿no?, de inversiones de largo plazo y eso se llama inversión extranjera directa. Cuando el japonés, el chino trae, ¿no?, compra una mina, ¿no?, abre una empresa industrial, una industria, eso también se registra en la cuenta financiera, ¿no? Y por último, o también podemos hacer, ¿no?, compras a corto plazo, ¿no? Aquí se compra acciones, bonos, ¿no? Acciones, bonos, etcétera, etcétera. Y también tenemos del sector público, ¿no? Las operaciones financieras del sector público van a la cuenta financiera. ¿Pero qué exactamente? Por ejemplo, los créditos que el Perú recibe u otorga, los estados, ¿no? Gobierno nacional, regional, local. También las tasas, las tasas no, de interés iba a cometer un error. Las amortizaciones de deuda también se registra en el sector público, se cuenta en la balanza, ¿no?, en la cuenta financiera, ¿no? La venta de bonos soberanos también, porque la venta de bonos soberanos significa que el Perú se está endeudando con el resto del mundo y eso va en la cuenta financiera. Bien. La siguiente cuenta, ya tenemos, mira, hemos estudiado la balanza en cuenta corriente, hemos estudiado la cuenta financiera. Antes de pasar a la siguiente cuenta, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Profesor, primer ejemplo. El dueño del restaurante, a ver, ¿cómo? Acuña se pide. ¿Cómo se llama el chef peruano conocido que tiene restaurantes en Chile, en Colombia, en Argentina? Se me ha ido el nombre. Ya, un chef conocido peruano ha abierto su restaurante en Colombia, Medellín, y ha invertido 3 millones de dólares. Pregunto, ¿esa inversión de 3 millones de dólares dónde se registra? En la cuenta financiera, profesor. ¿Está bien? Bien. Al cabo de un año, el restaurante ha tenido una ganancia de 500.000 dólares. 500.000 dólares. Bien. Esa ganancia de 500.000 dólares se la trae el Perú. Ah, profesor. La inversión inicial, cuenta financiera. Pero la traía la ganancia al Perú, rentefactores. Telefónica compró a la compañía peruana de teléfonos, hubo una privatización. Invirtió en el Perú, la primera inversión fue de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Cuando invirtió 2.000 millones de dólares, eso va a la cuenta financiera, ¿no? Al cabo de cierto tiempo tuvo una ganancia. Y esa ganancia se dio, ¿dónde? Ah, la ganancia originó que se obtuviese al año, ponle así, 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares, ¿dónde se registra, profesor? En la cuenta, no, la ganancia en la renta de factores. Tercer ejemplo. Pedro invierte 10.000 dólares comprando acciones de Facebook en la Bolsa de Valores de Nueva York. Al cabo de 3 meses, Facebook le paga dividendos por 200 dólares. Ah, ya, profesor. Eso se registra. La inversión inicial, cuenta financiera. Pero ahora ya tiene dividendos, ¿sí o no? Es un pago al capital. Ah, profesor, esto va a la renta de factores. Yo creo que con eso han entendido suficiente, ¿no? Siguiente. Estudiamos la balanza en cuenta corriente, ya estudiamos la cuenta financiera, ahora falta el financiamiento excepcional. ¿Ya? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas, por favor. Digan algo. Preguntas.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. En financiamiento excepcional, ¿qué llega? En financiamiento excepcional va a llegar todo lo que se mueve de la deuda externa. Y con respecto a la deuda externa, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que son compromisos financieros en moneda extranjera a plazo mayor de un año a un agente internacional, a un agente externo, frente a un acreedor externo. Entonces, esa deuda externa, podemos hablar lo siguiente. Uno, va a haber operaciones de condonación. ¿Y qué es condonar? Condonar es perdonar, es perdonar. ¿Qué te van a perdonar la deuda externa? Puede ser todo, el 100%, o puede ser un 2%, una proporción 50%, 30%, etcétera, etcétera. Otra operación puede ser la renegociación, renegociar. ¿Y qué es renegociar? Renegociar es sentarse con el acreedor y decir, no puedo pagarte en poco tiempo, dame nuevos plazos, nuevos plazos. Siguiente. ¿Y qué es refinanciar? Refinanciar significa que para poderte pagar a ti que te estoy debiendo o si la deuda ya se venció, necesito nuevos créditos, nuevo financiamiento, nueva deuda, nuevo financiamiento. Eso es, jóvenes. Ahí, ¿dónde va eso? En financiamiento excepcional. Siguiente, ya tenemos la balanza en cuenta corriente, ya tenemos la cuenta financiera, ya tenemos financiamiento excepcional. Ahora vamos a errores y omisiones. Errores y omisiones. Y en errores y omisiones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también cuenta de equilibradora, ¿no? En la cual se registran los errores ocasionados en la recolección de datos. Recuerda que el Banco Central que recolecta los datos de cuántos dólares entra, cuántos dólares sale, puede haber hecho una sobreestimación de una exportación o una subestimación de una importación. Y eso va, para corregir eso, va aquí, errores y omisiones. Otro, puede que no sepa cuántas avionetas salen del BRA en carga de dólares, o no sabe cuántos dólares se van a Bolivia por la minería ilegal, o no sabe cuánto contrabando entra, cuántos dólares salen en maletín por las fronteras, lavado de activos, corrupción, etcétera, etcétera. Y eso va a errores y omisiones. En el caso peruano se dan actividades ilegales como contrabando, narcotráfico, minería ilegal, crimen organizado, lavado de activos. Eso va a errores y omisiones. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas?
Al final, nosotros vamos a sumar, ¿sí o no? Vamos a sumar la balanza en cuenta corriente, vamos a sumar la cuenta financiera, vamos a sumar financiamiento excepcional, vamos a sumar errores y omisiones, y esa sumatoria nos tiene que dar, ¿qué cosa, jóvenes? La variación neta de las reservas internacionales netas. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a hacer preguntas y ustedes van a tener que responder, pero respondan, por favor, respondan. A ver, primera pregunta, primera pregunta. Si el Perú exporta petróleo, cobre y zinc, ¿eso dónde va en la balanza de pagos? ¿Dónde se registra? Ah, profesor, eso va a la balanza en cuenta corriente. ¿Pero qué subcuenta? La balanza comercial. ¿Está bien? Así me pueden responder, ¿ves? Si es que están escuchando. ¿Sí? A ver, profesor, otra pregunta. Si el Perú importa un tractor o una maquinaria, un bien de capital, si el Perú importa un bien de capital, ¿dónde se registra? Ah, profesor, eso va a la balanza en cuenta corriente. Como es un bien, balanza comercial. Así. Tercera pregunta. Dalia se va a Disney y se gasta $10.000 en Orlando. ¿Dónde se registra eso? Ah, Disney, turismo. Eso se registra en la balanza. Ya tengo la idea. Ahí está. Eso se registra en la balanza en cuenta corrientes, como es turismo, balance de servicios. Bien. Telefónica, el 2021 ha ganado $1.000 millones. No mucho. 300 millones de dólares. Telefónica tuvo una ganancia de 300 millones de dólares y lo remasó a Madrid. ¿Dónde se registra eso? Ya, profesor, eso se registra ganancia de una empresa extranjera en territorio nacional. Ya, ahí está, muy bien. Te salió igual que mi Edison, ¿ves? Balance en cuenta corriente, renta factores. Perfecto. Otro ejemplo. Mi amigo el Chamo ha enviado $100 a su esposa que está en Venezuela. ¿Dónde se registra eso? Ahí está. Ahí está, ¿ve? Ahí está, Edison. Te salió igual que yo, ¿no? Balance en cuenta corriente, transferencias o transferencias corrientes o transferencias netas, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Una empresa holandesa ha invertido en el Perú 200 millones de dólares para abrir una industria, a ver, una empresa holandesa o una empresa holandesa ha invertido en el Perú para abrir una operación de una fábrica de pintura. Muy bien. Eso va a registrarse donde, es inversión, ¿no? Está invirtiendo en el Perú. Ah, profesor, la inversión. Eso se registra en la cuenta financiera y como es una fábrica, es inversión extranjera directa, inversión de largo plazo. Ajá, sector privado también puede llamarse así, pero es suficiente con cuenta financiera. Más profundo no va a necesitar la emisión. Y si viene, ya lo tienes la idea. Bien, el Perú vendió bonos soberanos en la Bolsa de Nueva York por 4.000 millones de dólares. ¿Dónde se registra eso? Bien, bonos soberanos, Perú se está endeudando, ¿no? Cuenta financiera, así de sencillo, cuenta financiera. Siguiente pregunta. Pablo Escobar Jr., peruano, ¿no? Narcotraficante más grande del Perú, acaba de enviar dinero, según la DEA, a, a Malasia por un valor de 10 millones de dólares. Ah, profesor, lo lleva en maletín. Ah, profesor, entonces ese es narcotráfico, ¿no? Ya, ¿eso va a dónde? Así, yo, errores y omisiones. Ajá, muy bien. Yo creo que están listos para dar su examen
Diario, ¿ah? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Una más? ¿Una más? O ya no, ahí lo dejamos. Siguiente pregunta, a ver, siguiente pregunta. El gobierno de Israel, el gobierno de Israel firma un convenio con Perú, con el gobierno peruano, que consiste en transferencia tecnológica por un valor de 150 millones de dólares en el área de la agricultura. ¿Dónde se registra? El gobierno de Israel firma un convenio de cooperación tecnológica, transferencia tecnológica en el área de agricultura por 150 millones de dólares. ¿Dónde se registra eso? Ah, profesor, un convenio de transferencia tecnológica, cooperación, no le está prestando, se lo va a ceder, es algo unilateral. ¿Dónde se registraría eso? Más fácil, profesor. Eso va a la balanza de cuenta corriente, ¿no? Transferencias, transferencias, ¿no? Son regalos, donaciones. Bien, bien, jóvenes. A ver, pasemos al FORCE. Tienen para dar su examen. ¿Quién lanza la elección? Edison, lanza la elección, por favor. Gracias, gracias. ¿Por qué sale de nuevo si este es 12, ¿no? Medio raro. Bien, miren, tienen 10 minutos, pero conscientemente deben sacar 18 y 18. ¿Ah? Vamos a marcar, por favor. Marquemos, marquemos.
Estoy esperando, ¿ah? No se apure, no se apure.
Minuto para terminar ya, por favor. Ya creo que todos hemos marcado ya, ¿no? Hay 7 respuestas. Parece han hecho 18. Bien, marquemos ya, marquemos. Para iniciar ya la resolución, jóvenes. Marquemos, por favor. Un minutito, un minutito. 30 segundos. 20 segundos. Ya, iniciamos. Iniciamos, ¿ya? Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Qué es renegociar? ¿Qué es refinanciar? ¿Y qué es condonar? Condonar es descontar todo o una parte de la deuda. 3 besos. Y tiene 3 besos, avión. Así fácil se puede resolver, profesor. Sí. El más hábil entra, dicen, ¿no? Pero de repente me sobra tiempo, voy a cerciorarme. ¿Qué es refinanciar? Le quito la re y financiar, ¿qué es? Prestarme. Y re, otro préstamo. Conseguir nuevo financiamiento. ¿Y qué es renegociar? Nuevos términos, nuevos plazos. Ah, pues, avión. Pregunta número 2. ABC, ¿qué es lo que quiere? Nueva prórroga, ¿no? Ah, profesor. Entonces, ABC quiere renegociar. Mira. ¿Y DF qué quiere, profesor? Mira, DF tiene una deuda vencida y quiere vender bonos soberanos, creo, ¿no? Ah, DF quiere refinanciar. ¿Y por qué quiere refinanciar? Porque tiene deuda externa, ¿no? Porque tiene acreedores externos, deuda externa. Entonces, avión 1 está bien, Romanos. 2 no está bien, ¿por qué? Porque 2 es todo lo contrario de 1. Y la 3 está bien, pero hasta aquí está bien, ¿no? Pero sabíamos que DF quiere refinanciar, sí, como debemos de ¿no? Pero dice cumplir compromisos de deuda interna. Y deuda interna no tiene DF, DF tiene deuda externa. Ah, por eso es falso. Sería verdadero, falso, falso. 2 casa. Bien, continuamos. 3 y 4. Marquemos 3 y 4, por favor. Marquemos 3 y 4. Quiero ver tus claves. Claves, por favor. Somos varios en el salón. Claves, claves, jóvenes. Adriana, Angie, Cindy, Dalia, Edison, Ela, Gabriel, Grisel, Juan, Marjorie, Luis, Miriam, Sebastián.
Si se va a importar un bien de capital, profesor, es un bien para la balanza comercial. Y como es una inversión, ¿no? Es balanza financiera o cuenta financiera, ¿no? Muy bien, 5 y 6, 5 y 6. Cinco. Los commodities son las materias primas que el Perú y Latinoamérica exporta. Pero son materias primas, son bienes, ¿sí o no? Balanza comercial. Y la 6, profe, es un tratado de cooperación técnica. Cooperación significa que se está transfiriendo, no se está prestando. Es una donación. Y como donación va a las transferencias corrientes. 6 dedos. 7 y 8. Marquemos 7 y 8, por favor. 7 y 8. Se quiere cambiar la bandera del Perú, ¿verdad? Siete. Los intereses, las ganancias, las utilidades, los dividendos, los salarios de Gianluca Lapadupa cada vez que viene a jugar al Perú. ¿Dónde se registran? Ah, profesor, se registran en la renta de factores. 8. Pregunta número 8. ¿Qué pasa con la 8, profesor? En la 8 hay 1,5 millones de venezolanos que muchos de ellos trabajan, envían dinero a su país de origen, que es Venezuela. Eso se registra en las transferencias corrientes. Y para la economía peruana es débito, ¿no? Claro, es débito.
es débito. 8 dedo. 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10. ¿Qué marcaríamos 9 y 10? Busquen su clave, por favor. A ver, por favor. Marjorie, Edison, 9 y 10. Claro, si contratan los servicios, es contratón de servicios, no estudio de mercado, puede ser, ¿no? Ese balance de servicios. Y la 10, ¿cómo lo resolvemos? Sumando, jóvenes. Porque al final tenemos que saber cómo varían las reservas internacionales netas. Y tenemos que sumar las cuatro cuentas, ¿no? Tenemos que sumar la balanza de cuenta corriente, que termina en un déficit de 1.000 millones de dólares, la cuenta financiera, que termina en un superávit de 1.000 millones de dólares, ¿no? Financiamiento excepcional, que termina con un superávit, y ahorros y emisiones, que termina con un superávit, ¿no? Al final, los superávit son de 30 y de 400 millones, ¿no? Algo así es, ¿no? Entonces, estos se van a anular porque son la misma cantidad, pero es positivo y negativo. Al final, las reservas van a sumar 430 millones de dólares adicionales, ¿no? 10 veces, 10 veces, 10 veces. Muy bien, muy bien. Siguiente, la 11.
Con respecto a la balanza en cuenta corriente, me dice, ¿no? La balanza en cuenta corriente es igual a la balanza comercial, más la balanza de servicios, más la renta de factores, más la balanza de transferencia, ¿no? O transferencias corrientes. ¿La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capital de corto plazo? No, la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa se registra en la cuenta financiera y es de largo plazo, ¿sí o no? Falso, falso. Dos, la balanza en cuenta corriente registra el ingreso y salida de divisas generando de las operaciones de compra y venta de bienes extranjeros y que pasan por las aduanas, sí, ese es verdadero. Exportación, importación. Los préstamos pedidos por la banca privada se consideran ingresos. Los préstamos son ingresos, eso es la cuenta financiera, falso. Y comprende aquellas operaciones que no tienen contraprestación directa, como el caso de las remesas, donaciones, bienes y servicios, sí, y eso va a la balanza de transferencia, ¿sí o no? Verdadero. Falso, verdadero sería dedo. Dedo. Muy bien.